Tengan ustedes muy buena tarde. Uno de los puntos fundamentales que hemos de tomar en consideración, sobre todo en las fechas que nos corresponden ahora que estamos en el año 2021, es un planteamiento por parte, en el caso de la sociedad mexicana, de disponer una serie de festejos importantes desde el criterio de las autoridades con respecto a ciertos eventos que, desde la óptica y la perspectiva supuestamente de la historia, nos llevan a una sucesión de eventos que ha sido anunciado oficialmente que deberán de conmemorarse, y uno de ellos, tres de ellos, tienen que ver directamente con el proceso de la historia en el que, pues claro, los historiadores tenemos algo que decir al respecto. Uno de ellos es el segundo centenario de la consumación de la independencia. Hay muchas cosas que discutir al respecto. Um, Toma en cuenta algo un poco más certero con respecto a lo que fue el supuesto bicentenario del inicio de la independencia del año de 1810, que ha cambiado su visión para el año 1821 y hace un poco menos discutible el proceso de la fecha de la consumación que la del inicio. Pero bueno, ese es uno de ellos. Solo estoy mencionando tres de más de 10 que se han planteado oficialmente por parte del gobierno de México. El segundo nos llevaría a algo que históricamente no nos genera tanto problema en cuanto a la fecha, no tanto con respecto al sentido, que es el caso del quinto centenario de la caída de la ciudad de México Tenochtitlan. Mal manejado y muy mal entendido, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, pero se hace aún más fuerte cuando hablamos del quinto centenario, de la caída, insisto, de México Tenochtitlan, pero tomándolo como el punto de hace 500 años que se conquistó México, y esto es total, absolutamente falso y erróneo. No podemos seguir haciendo ese tipo de interpretaciones, porque además el hecho de que haya caído la ciudad de México Tenochtitlan, que se haya tomado como prisionero, que se haya rendido el Huaytlatoani, el equivalente, entre comillas. Vamos a no meternos en tantas broncas, vamos a dejarlo en soberano de esta zona de México Tenochtitlan y que se termina sobreentendiendo como que en ese momento se acabó la guerra de conquista y ya se conquistó todo México. Erróneo. Solo se rinde la parte central, solo se rinde el soberano de este territorio, pero eso no significa ni siquiera que hayan descubierto el resto del territorio mismo. Además de que también hay que llevarnos con cuidado ciertas definiciones. Pero no es el caso en este momento, porque la que nos ocupa es la supuesta llegada al 700 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan, y ahí sí, cronológicamente, históricamente hay una serie de graves errores que se están cometiendo. Y yo quiero fundamentar mis afirmaciones en este caso no solo en lo que yo pienso o creo, es lo que sé, lo que yo conozco estudiando estos temas profesionalmente desde hace más de 30 años, que son los años que yo llevo como profesor. Pero esto no significa que solo hasta hace 30 años me empecé a meter en esto. Resulta que pues estudié la licenciatura y esto implicaría que hace por lo menos 34 años que he aprendido a entender, a analizar y valorar lo que es el sentido de estas afirmaciones. Y aquí además me apoyo en un especialista, pero fuera de toda duda, reconocido no solo en la ciudad, en todo el país y a nivel internacional también, que es el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y además me apoyo en una entrevista que recién se le hizo el 18 de febrero para el diario Milenio, en un artículo escrito por la periodista Leticia Sánchez Medel, en donde pues el titular así de claro y concreto lo dice. El doctor Eduardo Matos Moctezuma afirma que Tenochtitlan, además Tenochtitlán, que tenemos esa costumbre de llamarle así, no se fundó hace 700 años. El especialista en los casos que tengan que ver con el Templo Mayor, justamente el doctor Matos Moctezuma, además fundador y director del proyecto Templo Mayor desde hace 43 años, insistió en que las evidencias históricas y arqueológicas señalan que la fundación empata más bien con el año de 1325, no el de 1321. Y el hecho de querer imponer, literalmente así lo dice él, esto desde el grupo en el gobierno,
pues implica que estemos yendo en contra de lo que los testimonios y la evidencia histórica nos dicen. Y aquí voy a citar lo que en este artículo referido dice directamente el doctor Matos. Es una manera de manipular la historia. Es un deseo de querer empatar estas fechas para que coincidan en 2021. No está basado en nada. Hay varias fechas, pero en la que más coinciden los códices es en el año de 1325. En 2019, cuando diversos especialistas nos reunimos en el Templo Mayor para discutir el tema, se dijo que una ciudad, y ojo con esto, se dijo que una ciudad no nacía de la noche a la mañana, que es producto de un largo proceso como el caso de Tenochtitlan. La fecha de 1321 que ellos manejan no aparece por ningún lado, no hay ni siquiera base o alguna crónica que la mencione. Y este sería el fin de cita de lo que dice directamente el doctor Matos Moctezuma. Incluso él mismo refiere que fue invitado por el propio gobierno tanto de la Ciudad de México como el gobierno del país, que fue invitado a participar en los eventos programados justamente para este año, incluyéndole, claro, en el de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, o, como decía también, los 200 años de la consumación de la independencia, pero él rechazó esta invitación a participar en algo con lo que él no está de acuerdo y que la historia además no sustenta. El doctor Matos constantemente insiste con fundamento histórico y arqueológico que la historia del surgimiento de la ciudad de México Tenochtitlan va aparejada de procesos muy complejos que implica la necesidad de comprender la cosmovisión y la ideología de los, además, por si algo nos faltará, mal llamados aztecas y con mayor corrección, mexicas. Si se va a hacer alusión a la historia de la ciudad de México Tenochtitlan y que es el primer paso a lo largo de casi medio milenio para poder llegar a lo que es la Ciudad de México como nosotros la conocemos, pues tenemos que hacer una revisión bastante compleja y elaborada de lo que esto representó. Y para esto, solo por mencionar unos simples ejemplos que nos permite entender cómo se va a construir la idea de lo que debe de ser una ciudad dentro de esta visión, debería entonces hablarse de la historia narrada para hacer referencia a lo que ocurre aquí, narrada en la tira de la peregrinación o Códice Boturini, con la llegada de los mexicas a tierras de los tecpanecas o azcapotzalcas, como mejor lo identificamos nosotros. De ahí pasar a la famosa fundación de México Tenochtitlan y México Tlatelolco y posteriormente al proceso de la mal llamada, quiero insistir en esto, mal llamada conquista de México, pues no puede extrapolarse el sometimiento de una región a la totalidad de lo que nosotros identificamos en época contemporánea como nuestro país, siendo diversos procesos militares y de sometimiento ideológico que nos permitirían incluso identificarlos como las conquistas, y no de México, porque además no existía. Y ello sin referir que la caída de México Tenochtitlan fue más producto de una sucesión de rebeliones que con mucha habilidad supieron detonar los hombres bajo el mando de Hernán Cortés, que una conquista de los europeos sobre el armamento primitivo de los aborígenes locales. Por supuesto, aquí ya ni siquiera cabe hablar de una malentendida leyenda de la traición de la Malinche, ¿no? La construcción de la ciudad de México Tenochtitlan corresponde a una síntesis de la cosmovisión del mundo de las culturas del altiplano, con elementos que coinciden con la respectiva visión cosmogónica y cosmológica que explican a las culturas mesoamericanas. Por cierto, Mesoamérica, un concepto nacido hasta la década de los 40 del siglo XX. La fundación de la ciudad responde mucho más a la idea mítica de una especie de tierra prometida otorgada a un pueblo elegido, que tiene fundamentos muy a la europea cuando se analiza con las herramientas de la historiografía occidental, como lo fundamentan especialistas como el doctor Jesús Alfonso Mendiola Mejía, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Iberoamericana, y el doctor Guy Rosat Dupeirón, de la Escuela Nacional de Antropología y de la Universidad de Jalapa, que además yo tuve el privilegio de que ambos fueran maestros míos en el posgrado. Desprendido de estos puntos de vista, se construye el ideal de una ciudad, además, cuya orientación no cuadra con la visión tradicional occidental, con el norte en la parte superior de los mapas, sino propiamente al oriente,
lo que hace lógica con lo que los mapas y nosotros mismos decimos cuando referimos a que nos orientamos como sinónimo de ubicarnos, opuesto al concepto de estar norteados o perdidos, como suele utilizarse comúnmente en la parte central de México. Por lo tanto, si vamos a comenzar a hablar de lo que es la historia de la Ciudad de México y su fundación misma, ya de entrada, punto número uno, no hay elementos históricos para afirmar que son el año de 1321. Y si no nos ponemos de acuerdo con el año, pues hablar además de una fecha en concreto menos tiene lógica ni sentido. Y a partir de ello, yo comenzaré a mostrarles en nuestras sucesivas cápsulas algunos de estos ejemplos visuales de cómo se van construyendo estos testimonios que responden, insisto, a una visión que interpreta lo que las deidades dicen, obviamente desde la perspectiva de los grupos gobernantes, y que van a coincidir en el trazo de esta ciudad como nosotros lo vamos a identificar y lo tendremos hasta nuestros días. Muchísimas gracias, que tengan muy buena